Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy os traigo a Máquina de Guerra, el unboxing. Por fin ya tenemos ahora con Máquina de Guerra todos los héroes que han salido, a excepción de, como sabéis, en este canal al Doctor Extraño, que está agotadísimo, no aparece en ningún lado. Así que nada, vamos a ver qué nos trae Máquina de Guerra. Os voy a ir comentando alguna cosilla que me apetece mientras lo voy desempaquetando. Lo que más me interesa de este héroe realmente es saber si de verdad va a funcionar la sinergia que trae un poco de poder jugar costes caros, vale, costes altos, que ya tenemos hablado de que eso puede ser de las peores cosas balanceadas dentro del juego, ¿no? Que los costes altos no acaban de compensar del todo. Y nada, vamos a abrirlo y a ver qué análisis podemos sacar así de primeras impresiones, como el que hicimos con Valkyria la semana pasada. Y a ver qué trae. De todas formas, como sabéis, el miércoles, bueno, este está un poco más duro de lo normal, ¿no? ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué pasa, tío? ¿O trae otro plástico? Juraría que no. Juraría que no. ¿Qué os estaba diciendo? Que sabéis que el miércoles... ¡Wow! ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? Me hace... ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se abre, gente? Os juro que este paquete no se abre. ¿Qué le está pasando? Ahora. ¡Wow! Qué maldita. No sé qué le pasaba. Estaba como súper atascado. Bueno, podría cortarlo, pero nada, lo dejo. ¿Qué más da? Por unos segundos. Por cierto, qué bonito el color. Así como plateado y con el tono rojo y grisáceo. Muy guapo. Sabéis que el miércoles os voy a traer partida con él, ¿vale? O sea que, bueno, esto son primeras impresiones, un primer análisis, ver un poco cómo funciona el héroe. Y luego ya, pues iremos un poco viendo, wow, este póster me gusta más, me gusta más que el de Valkyria. Y luego, bueno, pues en la partida ya lo veremos más en profundidad funcionando y viendo ya realmente no. Porque al final yo os puedo traer así como un primeras impresiones, penetrante, complicación, alianza, distancia, equipo, vale. Un primeras impresiones, pero eso nunca, o sea, no tiene por qué ser exactamente pues el héroe así, vale. Puede que haya cosas de las que no me esté dando cuenta. Entonces, nada, vamos a abrir por aquí. Valkyria, como sabéis que tenéis el vídeo de la semana pasada, me gustó mucho, pero mucho, la verdad. O sea, me ha impresionado en el unboxing. Y la verdad, así aún no he jugado la partida, aún no la tengo grabada, aún no he podido jugar con ella. O sea, estoy haciendo este unboxing justo después del de Valkyria. Eh, pero pero me ha impresionado, la verdad. O sea, creo que va a ser una heroína para reventar esbirros muy, muy, muy buena. Armas a punto. Respuesta. Después de que cambies a esta identidad, coloca 5 contadores. Ojo, porque ya juega con las identidades, a lo mejor. Bueno, coloca 5 contadores. No, solo va a tener estas dos identidades. Vale, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Juega con la munición, o sea que seguramente sea agresivo el héroe. Elige una carta de máquina de guerra que esté en tu pila de descartes, añádela a tu mazo y barájalo. Puede que esta, y ojo porque rasgo Shield, puede que esta sea exactamente la misma habilidad que tiene Miles Morales. Elige una carta de Miles Morales y creo que la ponías en tu mazo. No sé si era en tu mano, juraría que era en tu mazo. Y barájalo. Y es rasgo Shield también, qué curioso, porque sabéis que Miles Morales viene con un montón de cartas de rasgo Shield. Respuesta obligada, después de que cambies esta identidad, descarta todos los contadores de munición. Vida 10, vale, y 3 de recuperación, vale, o sea, de primeras me parece que va a ir a DPS este hombre, a hacer daño, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Iron Man, Tony Stark, let's go, 2-2, 3-3, bueno, de primeras es un poco caro para los stats que tiene. Después de que Iron Man entre en juego, busca en tu mazo y en tu pila de descartes una mejora de tecnología y añádela a tu mano, baraja tu mazo. Vale, bueno, es un poco como el héroe realmente, ¿no? El tema de buscarse tecnologías. ¿Qué le has hecho a mi armadura, Roddy? ¡Guau! ¡Qué guapo Tony Stark de aliado! ¡Qué guapo! Depósito de municiones. Bueno, sabemos lo poco que sé es que va a jugar con munición y que va a tener como armas, ¿no? Que es con las que gasta. Un poco, bueno, pues dentro del lore. O sea que va a estar bien ambientado el personaje, pero habrá que ver cómo es el funcionamiento realmente. Depósito de municiones, lugar Shield. O sea, creo que máquina de guerra es posible que se vaya a ver muy beneficiado si hay más cartas Shield con lo que vengan en motivos siniestros, ¿eh? Ojo, que podemos tener aquí un buen busteo para nuestro amigo Roddy.
Bueno, vamos a ver qué pone aquí. Apoyo, lugar, acción de alter ego. Agota el depósito de municiones, coloca 2 contadores de munición sobre esta carta. Acción de héroe. Agota el depósito de municiones, traslada a máquina de guerra todos los contadores de munición que haya sobre esta carta. Vale, bien. Bien, me recuerda un poquillo a Rocket, con el tema de andar, vamos a tener que andar jugando con dados, vamos a tener que andar jugando con las municiones. Bueno, pues a ver. A ver si trae muchas tecnologías también para jugar. Bueno, aquí tenemos la primera ya. Y la segunda. Ah, vale, vale. Y podemos jugar cualquiera, ¿verdad? No tiene... Descarta Iron Man del juego. Busca en tu mazo, en tu playa. Descarta es una mejora de tecnología. Añádela a tu mano. Bueno, dije que Iron Man es caro, pero la habilidad que tiene es bastante rotilla, ¿eh? O sea, buscarte la mejora que te dé la gana. Te buscas la mejor. Y es como una... Buf, es bastante bueno eso. Gana el rasgo aéreo. Vale, interesante. Después de que cambies a tu identidad de héroe, agota el chasis mejorado, dale a máquina de guerra una carta de estado duro, ojo, ojo, bastante interesante. Es una mejora cara aún así, ¿eh? Es una mejora cara, pero bueno, sabemos que cada vez que nos vayamos a héroe, ¿cuánta recuperación tiene Rodi? 3 solo. Tiene poca vida, ¿eh? A lo mejor es un poco viuda. A lo mejor es un poco viuda, pero en vez de con planificaciones juega con tecnologías. Habrá que ir viendo. Vamos a ver. Esa nos da estado duro, ahora está el guantelete. Agota el guantelete artillado, genera un recurso para un evento de máquina de guerra. Coloca un contador de munición sobre máquina de guerra. Ojo. Esto nos genera recurso y nos da munición. Ojo. Trae 2. Ojo, que cada vez se nos parece más a Viuda, ¿eh? Lo que pasa es que Viuda iba muy bien con planificaciones en justicia. Y este señor me tiene pinta de que lo que hace es reventar. Agota lanzamisiles. Vale, tenemos aquí la primera tecnología de coste 1, lanzamisiles. Agota lanzamisiles, quítale un contador, inflige 2 de daño a un enemigo. Este ataque gana distancia. Vale. Bueno, no es tanto, ¿eh? No es tanto, pero bueno, solo quita un contador. No sé, por momentos me recuerda a Groot también con el tema de los contadores de crecimiento. Habrá que probarlo, gente. A lo mejor tampoco tenemos ahora otro héroe que tenga la suficiente similitud como para decir, vale, es como este héroe o esta heroína, ¿sabéis? Entonces, a ver, ametralladora dorsal. Agota la ametralladora dorsal. Inflige 1 de daño a un enemigo. Puedes quitar un contador de munición a máquina de guerra para preparar la ametralladora. Bueno, esto te quema munición que alucinas. Haces un daño, la agotas. Infliges un daño a un enemigo. Le quitas un contador y la preparas. Y podrías volver a agotarla, volver a quitar otro contador y volver a prepararla. Ratatatata. Bueno, la frase de contexto es buenísima. Buenísima. Ostras, esto puede ir muy bien para esbirros, ¿eh? O para quitar estados duros. Puede ser muy bueno en ese sentido, máquina de guerra. Rayos repulsores, evento. Vale, aquí tenemos el primer evento. Es que hasta que no veamos un poco todo, no voy a ser, creo, capaz de visualizar cómo funciona este héroe. Quítale un contador de munición a máquina de guerra. Haces 4 de daño a enemigo. Otros 4 de daño a enemigo. Otro evento. Bueno, 4, cuando son 4 de daño, suelen ir más orientados a esbirros. Pero bueno, iremos viendo. Quítale un contador de munición a máquina de guerra. Quita 3 de amenaza. Bueno, son eventos muy baratos, ¿eh? Eso está muy bien. Es como muy versátil este tío. Quita amenaza, hace daño, puede quitar estados duros. Se pone estado duro. No sé si irá bien este tío en liderazgo, que es lo que precisamente trae. Como sea algo muy flexible, que tanto te puede ir a hacer daño a esbirros, como a hacer daño al rival, como quitar amenaza. Habrá que ver. Bueno, este evento ya es muy caro, ¿eh? Este evento ya es carísimo. Este es el típico evento que no vamos a poder jugar en el primer ciclo de baraja, que vamos a tener que montar mesa primero. Quítale 3 contadores de munición a máquina de guerra. 3 contadores. Ojo, es carísimo, ¿eh? Inflige 3 de daño a todos los esbirros. O sea, a todos los enemigos que hay en juego. No sé. No sé si me gusta esta carta, gente. Porque realmente, para que esto te cunda, tiene que haber más de un enemigo. O sea, tiene que haber muchos esbirros. Y lo que he estado viendo, con por ejemplo el arquetipo de buscarse esbirros y demás, es que nunca te compensa el hecho de tener mucho esbirro a la vez. Uf, no sé qué os diga, gente.
A lo mejor en liderazgo sí que puedes defenderte de más de uno, pero uf, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo veo tan claro como Valkyria, ¿eh? Valkyria sí que de primeras le veía muy clara el arquetipo, veía muy claro a qué iba, pero a ver, fue automático, 2 copias. Quítale 4 contadores de munición a máquina de guerra. Elige un enemigo, inflige 8 de daño a ese enemigo. Este ataque gana brutalidad. Joder, pues así de primeras me da la sensación de que también va a reventar esbirros. Porque hace daño a todos, hace daño con brutalidad, no quita mucha amenaza, solo tiene 2 copias de quitar amenaza, tiene intervención solo 1. No lo sé, ¿eh? No lo sé, gente. Así como en el otro os decía que, que lo tenía muy claro con Valkyria, aquí no os voy a mentir, creo que tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Es más caro, no tiene cartas de coste 0, tiene 4 de coste 3. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, no tiene generadores de recursos, tiene 2. Pero era solo para eventos, ¿verdad? Genera un recurso para un evento de máquina de guerra. Coloca un contador de munición. A ver, te coloca munición, te va muy, muy bien para tierra quemada y para fuego automático. Pero, buah, es que quita muchísimos contadores esto, ¿eh? 4 contadores, 3 contadores. Uf, no lo veo, ¿eh? No lo veo. De primeras me genera muchas dudas este héroe. Pero bueno, hay que probarlo. Seguro que hay cosas que no estoy viendo. Vamos a ver qué trae por aquí. Pantera Negra, Tachala. Bueno, tremenda la ilustración, ¿eh? Tremendísima la ilustración, guapísima. 4, 4, 2, 2 con doble daño. Bueno, que se hace daño cuando lo activas y dice, puedes jugar el evento vinculado a Pantera Negra como si estuviera en tu mano. Respuesta, después de que Pantera Negra entre en juego, elige un evento de liderazgo que esté en tu pila de descartes. Vincúlalo a Pantera Negra. Vale. Esto tendría cierto combo con hacer la llamada, ¿no? O sea, después de que Pantera Negra entre en juego, elijo un evento. Me cojo hacer la llamada. Ahora, puedes jugar el evento vinculado a Pantera Negra como si estuviera en tu mano. Entonces juego hacer la llamada. Me busco otro aliado del descarte, lo pongo en juego pagándolo. Pero bueno, ya has pagado aquí 4. A lo mejor no para ese turno mismo, pero para el siguiente sí que te podrías bajar otro aliado. Es muy bueno Pantera Negra, ¿eh? Es muy bueno porque te va a permitir recuperarte el aliado que tú quieras del descarte. Este es casi un must pick, ¿eh? Si vais a hacer un deck de liderazgo. Bueno, vamos a ir viendo que hay por aquí. 2, 3, 5, carísima, Carol Danvers. Después de que Aéreo, vale, interesante, son Vengadores los dos. Después de que la Capitana Marvel entre en juego, descarta las 4 primeras cartas de tu mazo. Si descartas un recurso de energía impreso, inflige 3 de daño a un enemigo. Si descartas más de un recurso impreso, aturde también ese enemigo. Vale, vale. Iría bien con la propia Capitana Marvel, pero no la puedes jugar porque es la misma. Pero a lo mejor con Thor o algún otro héroe que juegue con energías puede ser interesante. Porque a Thor también le iba bien tener un deck en energía. Infliges 3 a un enemigo. Si descartas más, además lo aturdes. Halcón, bueno, Halcón ya lo conocemos, no me voy a parar mucho, ¿vale? Miras las 3 primeras cartas del mazo de encuentros. Por cada perfidia quita uno de amenaza a un plan. Goliath también lo conocemos. Bueno, ya estáis viendo los costes, pero bueno, esto tiene un motivo y ahora lo vamos a ir viendo. Grupo de mando. Vale, aquí viene lo más interesante para mí del deck, que creo que son estas cartas de Shield. No sé si hay más. Bueno, son estas cartas, ¿vale? Que viene ahora, que creo que es lo que le da sentido a hacer la llamada. Pájaro burlón, porque no tenemos suficientes. Queen Transporte. Vale, es lo que más sentido le da a estos costes. Ahora lo vamos a ver. 3 contadores, gente, del grupo de mando. Agota el grupo de mando, quítale un contador. Prepara a un aliado. Vale, esto es... No, esto iría aquí. Y esto es muy interesante porque, claro, a ti lo que te interesa es hacer cosas como con Goliath, ¿no? Recibe más 4 de ataque hasta el final de la fase. Al final de la fase, descarta Goliath. Entonces yo me bajo esto, ataco de 5, porque le doy más 4 al ataque. Agoto esto, lo preparo y vuelvo a atacar de 5.
Entonces esta carta es muy... Joder, es que de aquí, a lo mejor no con máquina de guerra, pero a lo mejor con otro héroe, de estas cartas va a salir el gran deck de liderazgo, gente, yo creo. El gran deck de liderazgo. De buscar muchos aliados, de que si son caros no te importa. Y, ostras, puede estar muy bien, ¿eh? Ataque furtivo, creo que esta ya la vi, ¿verdad? Elige un aliado de tu mano que comparta un rasgo con tu superhéroe. Pone en juego ese aliado. Ah, no, esta no, esta no. Elige un aliado de tu mano que comparta un rasgo con tu superhéroe. O venía en el pack de Star-Lord, gente. Ahora ya no me acuerdo. Si ese aliado continúa el juego al final de la fase, descártalo. Descártalo. O sea que... pone en juego ese aliado. Si ese aliado... O sea que me puedo bajar a Goliath gratis, pegar de 5, prepararlo, volver a pegar de 5 y luego descartarlo. Bueno, gratis no, por uno. Por uno. Bueno, se vienen convitos interesantes en el liderazgo, ¿eh? Salvados del desastre. Bueno, me encanta esta ilustración muy... Spearman es tal cual la peli del UCM, porque es hasta un barco, yo creo. Esto. Sí, con la Estatua de la Libertad por detrás, sí, es tal cual, ¿eh? El UCM es el mismo traje, además, es todo. Es idéntico, ¿eh? Descarta un aliado de controles, quita tanta amenaza de un plan como el coste... ¡Ostras! ¡Ostras! O sea, por uno me bajo Goliath. Pego de 5. Lo preparo. Pego de 10. O sea, 5 y 5, 10. Pago 1. Lo descarto. Quito 4 de amenaza. Uf, se viene mazo de combo, ¿eh? En liderazgo. Hasta el último aliento. Bueno, vamos a dejar esto ahora por aquí. Espera, que no se está viendo ahí el pack. Yo creo que es chulo que se vea. Hasta el último aliento. ¿Cuántas copias? 3. Descarta un aliado que controles inflige tanto daño como el coste. Vale, joder, por fin vienen cartas que dan sentido a los costes altos. Vale, de aquí puede salir un deck de liderazgo muy chulo, gente. De hecho, yo creo que podría ser un deck de liderazgo a costes altos que más o menos os pudiese funcionar con cualquier héroe que le vaya bien el liderazgo y los aliados y dejarlo, ¿eh? O sea, dejarlo como preparado, que cada vez leo más comentarios de gente que no le interesa tanto el andarse currando un deck para cada héroe y tal, y más o menos tener solo uno de cada aspecto, y eso puede venir muy bien. El hacer la llamada ya no os lo comento, innovación tampoco, ya conocéis, pájaro burlón, Queen Transporte, que bueno, se ve que para este deck va a ser bastante necesario, porque es muy caro, 2 contra el mundo, Iron Man y máquina de guerra. Busca en tu mazo, esto solo se puede jugar con equipo si tienes a Iron Man, entiendo. O sea, si Iron Man está en juego. Entiendo que también vale si están los dos héroes jugando a la vez. Busca en tu mazo una mejora de tecnología, ponla en juego. Por 3. Baraja tu mazo. Prepara a Iron Man y a máquina de guerra. Uf. Bastante bien. Bastante bien. Supongo que vendrá otra. Para Iron Man. Vale. Pues completamos a Iron Man también, gente. Ya lo sabéis, ¿eh? Con este pack se completa Iron Man. Bueno, más recursos, que estos nos da un poco igual, ya los conocemos. Equipo averiado. Dale esta carta al jugador que lleva a James Rhodes. Puedes adoptar tu identidad de alter ego. Agota a James Rhodes, retira del juego equipo averiado. Quítale a tu superhéroe todos sus contadores de munición. Si no se quitan más de 2 contadores de munición, esta carta gana oleada. Bueno, este ya es más tradicional, esta obligación. La de Valkyria me dio la sensación que era un poco más original. Láser viviente. Qué esbirro más feo, ¿no? Qué esbirro más feo. Stark y tú, los dos recibiréis vuestro merecido. 4, ataque de 2. Los ataques de láser viviente ganan penetrante. Eso está guay. Porque James Rhodes se pone dureza. Vale, me gusta. Ataque veloz, además. Bastante durillo, ¿eh? Bastante durillo. Espectáculo de luces mortal. Complicación 1. Cuando se derrote esta carta inflige 1 de daño a cada superhéroe. Me gusta, ¿eh? Me gusta este archienemigo. La ilustración me parece un poco fea, pero es bastante interesante. Cuando se muestra esta carta, descarta una mejora. Si no puedes hacerlo, esta carta gana oleada. Bueno, interesante. Un archienemigo interesantillo. Bueno, tenemos por aquí ahora las cartas de máquina de guerra. Vale, como uno solo, evento, alianza. Joder, no me gusta nada la maldita alianza, porque en solo apenas lo vamos a disfrutar. Agota un personaje vengador y otro guardián. Inflige X de daño a un enemigo, siendo X la puntuación combinada de ataque
de esos personajes, este ataque gana brutalidad. Fua, esto a multi es buena, ¿eh? Entrenamiento justiciero. Agota esta carta, quítale un contador, elige un evento de justicia que esté en tu pila de descartes, añádelo a tu mazo y barájalo. Ostras, esta ilustración, gente. Tremenda ilustración, ¿eh? Está Black Panther, Daredevil, joder, no me va a salir ahora. Electra y... Ay, Dios, no me sale ahora el de la calavera. Bueno, y Punisher, no me salía. Tremenda. Justicieros. Esto nos da una pista de lo que podrían, de cómo podrían ser Punisher y Electra, ¿eh? Seguramente vengan con aspecto de, bueno, y Daredevil también, con aspecto de justicia a lo mejor, ¿no? Podría ser, podría ser. Estos entrenamientos son muy buenos para Warlock, yo os lo tengo comentado. Codo con codo, alianza otra vez. Cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, agota, evita todo ese daño, inflige esa misma cantidad de daño al atacante. Caray, esta es buena, ¿eh? Creo que es buena multi, me da esa sensación. Arma secundaria. Vincula esta carta a un aliado, máximo de 1 por aliado. El aliado vinculado recibe +1 al ataque y sus ataques ganan a distancia. Vale, sin más, no me parece gran cosa. Y bueno, la otra de 2 contra el mundo, que además viene a mayores, no viene en sustitución de nada. Eso está guay. Viene como a mayores para que se la puedas poner a Iron Man. Bueno, pues un poco el unboxing hasta aquí. El miércoles tendremos la partida, la verdad. Me parece que va a ser una partida que me genera incluso más interés que Valkyria, porque Valkyria un poco, ya nada más abrirla, un poco veo hacia dónde va, pero aquí no veo hacia... O sea, veo la mecánica, ¿vale? Eso está bien, pero no sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Máquina de guerra hasta que no lo probemos. Lo que sí, si queréis ponerme en los comentarios contra qué villano os gustaría verlo para hacer la prueba, por favor, no me digáis Ronan, que hay, que hay gente muy graciosa. Pues me lo comentáis y lo traigo, ¿vale? Y nada, bueno, pues hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.